para mí es verdaderamente un placer, de verdad, dar paso a una de las personas, probablemente la persona más honesta que he conocido en el ámbito de la política, Cayo Lara, nuestro coordinador. Bueno, entre nosotros nos piropeamos. En fin, no... Yo estuve en Utebo hace 4 años ya y tocaban las campanas. Y es, por cierto, una iglesia, creo que de Mudéjar, ¿no? Es preciosa, ¿no? Y pregunté por qué tocaban las campanas, si es que había alguna boda, si es que había algún entierro, en fin, no sabía por qué. Entonces me dijeron, tocan por ti, lo ha dicho antes Rosa, ¿no? Y yo me quedé un poco alucinando porque no estoy acostumbrado a que los curas toquen las campanas por mí, ¿no? Pero me acaba de decir Rosa que el cura se lo han quitado de la circulación, por lo menos de aquí. No sería por tocar las campanas, porque si fue por eso, mejor que se hubiera estado quieto y no las hubiera tocado cuando venía aquí un republicano aquí a Utebo, ¿no? Y digo eso porque estuvimos visitando una exposición que había ese día de la Escuela de la República, que era preciosa, porque aquello nos fue muy emotivo, porque nos recordó a los maestros y maestras de la República, a toda aquella inteligencia, a toda aquella sensibilidad, a todo aquel conocimiento que fue aplastado por la barbarie del golpe militar, ¿no? ¿Cuántos años hemos perdido en este país? ¿Cuánto conocimiento se quedó tirado por las cunetas, ¿no? Y cuánto conocimiento se tuvo que exiliar de esta España, que hoy seguramente que sería una España diferente, y seguramente que aquellos 4 compañeros y compañeras que están allí con las camisetas de los lunes al sol, seguramente que no estaban aquí con esas camisetas, o sí, vaya usted a saber, pero probablemente, seguro casi que no, porque seguro que teníamos una España diferente, ¿no? Pero aquellas camisetas tienen también otra imagen, y es la imagen de Marx. Dicen que Marx ha muerto y físicamente murió, ¿no? Pero las ideas de Marx no han muerto, siguen estando ahí, porque aquí siguen estando y seguimos estando las clases sociales. Aquí seguimos estando los ricos y los pobres, los explotados y los explotadores, los defraudadores y la gente honesta que paga los impuestos cada día, o pagamos los impuestos, como se dice religiosamente, ¿no? Y la clase trabajadora tenemos un problema, y es que hemos leído poco a Marx, y especialmente El Capital. Pero los ricos, los que sí saben lo que están defendiendo, esos son los primeros que leen a Marx para ver cómo nos pueden controlar después el pensamiento a la clase trabajadora, controlarnos el corazón y también, si es posible, controlarnos el voto para que sigamos manteniendo a los poderosos, porque si no, no tendría ningún sentido que en este país el Partido Popular hubiera tenido 11 millones de votos en las últimas elecciones generales. No hubiera sido posible si una parte importante de los trabajadores y trabajadoras no le hubieran dado el voto en aquellas ocasiones. Pero no estamos aquí para regañarle ni mucho menos a nadie. Estamos en un proceso evolutivo, en la toma de conciencia, en hacer pedagogía y en explicar las propuestas y alternativas que tenemos desde la izquierda. Nosotros, como habéis visto, estamos también haciendo la transición en nuestra organización, la transición a la candidatura a la presidencia del gobierno, que Alberto, un digno representante de la izquierda, va a ser nuestro candidato en las elecciones generales a la presidencia del gobierno en nuestro país. Es joven, en estos tiempos que se dice que lo que vende es lo joven. Los menos jóvenes vamos ya pasando a un segundo plano, ¿no? Pero es un joven comprometido. Todos los jóvenes no son iguales. Es un joven comprometido con la clase trabajadora, con la mayoría social, con las ideas y los valores y los principios de la izquierda. Y hay otros jóvenes en este país, empezando por la monarquía, que hemos cambiado con un rey joven, pero no hemos cambiado la antigualla de la monarquía y no hemos conseguido tener un referéndum en este país para decidir si queremos tener una monarquía o si queremos tener una república, porque eso es lo que queremos decidir también en este país. Porque ese concepto republicano es el concepto más profundo de la democracia. Y hay más jóvenes. Nos aparece una fuerza política que casi no se conocía en este país, creo que se llama Ciudadans o algo así, y aparece también un joven, pero algunos pensamos que es un joven con ideas bastante viejas, ¿no? Porque hay quien dice, y seguramente no le falta razón, que es la marca blanca del Partido Popular. Como el Partido Popular está metido en la ciénaga de corrupción y está perdiendo
confianza y electorado, un día sí y otro también, y cada día siguen saliendo más tramas de corrupción y en definitiva más bandas organizadas para delinquir y para expoliar lo público en este país, como hay una pérdida importante de votos, alguien ha diseñado eso que leen el Capital. Los que tienen el chiringuito controlándolo han diseñado que había que hacer una marca blanca para que esos votos no se marcharan a otra parte, se quedaran ahí, y ya veremos mañana si finalmente esto no acaba con acuerdos o con pactos de los de la marca blanca y los del PP, que este país, por cierto, le está retirando cada día más la confianza. Yo creo y pensamos que por ahí van los tiros. Por tanto, ser joven no es sinónimo de nada, sino si es sinónimo si se es joven y se está comprometido con la solidaridad, con la fraternidad, con la justicia y, en definitiva, por la defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros queremos derrotar a los gobiernos del PP. Ya sé que aquí estáis gobernando en coalición y aquí lo que queremos, como en todas partes, es que haya un giro a la izquierda en la representación de todas las instituciones de este país. Hay que girar hacia la izquierda en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, para después cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento y que tengamos algún día en este país un Parlamento que legisle al servicio de la mayoría social y de la clase trabajadora, y no un Parlamento que legisle para los defraudadores, para los ricos, para los que en definitiva siguen manteniendo el poder económico en este país. Un gobierno, después, que no sea el mando a distancia del poder financiero, del capital y de aquellos que siguen manteniendo sus privilegios. En eso estamos y por eso queremos que se gire a la izquierda y por eso estamos pidiendo un giro a la izquierda a los ciudadanos y las ciudadanas, a los trabajadores y trabajadoras, para que los ayuntamientos sean el primer baluarte para diseñar y determinar políticas de empleo, porque es el primer problema en nuestro país. Para que los ayuntamientos podamos poner carteles que digamos ayuntamientos libres de corrupción, de toda la corrupción. Ayuntamientos, escuelas de democracia con presupuestos participativos, para que la ciudadanía participemos activamente en la decisión de la cosa pública, de lo que es lo de todos y lo de todas, donde se reviertan los servicios que se puedan haber privatizado, porque entendemos que la gestión de lo público la tenemos que hacer desde lo público, porque cuando se privatizan servicios públicos, detrás de cada privatización suele haber por lo general un caso de corruptela o un caso de corrupción. Si la privatización y enajenación es de grandes empresas públicas de este país, se produce eso que conocemos de la puerta giratoria, que expolian al Estado, después tienen las prebendas de las empresas privadas y finalmente estamos en esa puerta giratoria para expoliar y socavar al Estado. A nivel pequeño, también en los ayuntamientos que se hacen privatizaciones hay otras puertas giratorias, lo que pasa es que son un poquito más pequeñas, pero sigue habiendo detrás de eso corruptelas o corrupción. Planteamos obviamente que tienen que ser garantes de protección social, en la lucha contra la exclusión y contra la pobreza. ¿Quién nos iba a decir a nosotros y a nosotras, a nuestra generación, que nos íbamos a encontrar con gente de la clase trabajadora, lo que llamamos la gente normal de este país, que tiene que ir a los comedores públicos? Eso no estaba en nuestra cabeza. Ni en los peores sueños se nos ha pasado a la gente en este país que íbamos a tener un proceso de involución democrática y un proceso de involución social. Porque pensábamos, fijaros si somos ingenuos y ingenuas, que la evolución del Estado social, del Estado de Derecho, del Estado de Bienestar iba a ser continua, constante, y que no íbamos a poder perder o no íbamos a perder nunca los derechos conquistados. Y ahora hemos visto que en unos cuantos de años, en poquitos años, cómo nos están arrebatando y robando los derechos que, como decía Alberto, tanta gente luchó, tanta gente se sacrificó por conseguir derechos en nuestro país. Por tanto, estamos en la reconquista. Hay que ir a reconquistar de nuevo los derechos que nos están robando, porque este país tiene riqueza suficiente para que podamos mantener los derechos y podamos seguir avanzando en el reparto de la riqueza, porque no de otra cosa se trata cuando estamos hablando de derechos sociales, de derechos laborales y también de derechos civiles. No van a resolver los problemas de este país, ni de ningún país, con leyes mordaza. No los van a resolver con el Código Penal, porque los problemas sociales se resuelven atacándolos de raíz y resolviendo el origen del problema, y no con leyes mordaza ni con códigos penales. Y
Por tanto, tenemos y tenéis el compromiso de que cuando estemos en las instituciones y tengamos más peso, y especialmente en el Parlamento de España cuando llegue el proceso electoral, si cambiamos y tenemos que cambiar y vamos a cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento, que no os quepa ninguna duda que vamos a derogar la ley Mordaza, como vamos a derogar las reformas laborales que tanto daño le han hecho a la clase trabajadora de este país, como vamos a derogar la LOMCE, porque queremos tener una ley educativa donde los hijos de la clase trabajadora vuelvan y puedan estudiar en las universidades y no volvamos a una educación mercantilista y clasista que algunos recordamos en nuestra infancia que estaba aquí en nuestro país. Nunca más eso, y por eso vamos a derogar esas legislaciones y hacer las leyes de acuerdo con los sindicatos, con la comunidad escolar, con el pueblo organizado y en definitiva leyes que nos permitan avanzar para que acabemos de una vez con los lunes, con los martes, con los miércoles, con los jueves al sol, porque no hay ningún derecho y este país no se puede permitir tener 5,5 millones de personas que no pueden trabajar aunque quieren trabajar, y eso lo tenemos que luchar, lo tenemos que conquistar. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los municipios, decir que hay que luchar por una ley de financiación local. Hace falta recursos, es una asignatura pendiente. De cada 100 euros en el Estado se gastan 13 en los ayuntamientos, el resto en otras administraciones. Y hay que acercar más el gasto al pueblo. Por tanto, pelearemos, seguiremos peleando por tener una ley de financiación local que dé suficiencia financiera para que se puedan aplicar políticas determinadas para los ciudadanos y las ciudadanas y la clase trabajadora. No me entretengo más, pero quiero daros un par de mensajes. El primero es que somos la gente y nos dirigimos directamente a los trabajadores y trabajadoras. Somos la gente que hemos estado en los piquetes informativos, en las huelgas generales, frente al atropello de las reformas que han hecho los últimos gobiernos de Zapatero y los gobiernos del señor Rajoy con la reforma laboral más dura que se ha hecho en toda la etapa de la democracia. Somos la gente que hemos estado con las mareas, defendiendo la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos. Somos esa gente. Otros estaban en los parlamentos y en el Parlamento apretando los botones contra los trabajadores y contra la mayoría social. Y eso lo vamos a recordar en esta campaña porque nosotros tenemos trayectoria de trabajo, trayectoria de lucha, trayectoria de presentar iniciativas y alternativas. Y también somos la gente de los principios. Nosotros no nos avergonzamos de defender los principios de la izquierda. Nos sentimos herederos de los principios de Dolores Ibarruri, de Marcelino Camacho, de Miguel Hernández, de la generación del 27. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de defender y mantener esos principios, de tener principios republicanos, de defender principios como que ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del mundo, porque no puede haber ningún ser humano ilegal en ninguna parte del mundo. Y somos, por esos principios, también los hombres y mujeres que decimos que porque hubo gente que mantuvo los principios, las mujeres dejáis de ser una costilla de Adán en 1931 en la Segunda República en este país, porque por vez primera tuvisteis la oportunidad, porque hubo gente que luchó y mantuvo los principios de votar, poder votar en las mismas condiciones que los hombres en las urnas, y eso se conquistó, se consiguió sencillamente porque hubo gente que no renunció y mantuvo los principios a lo largo de la historia. Son los principios y la lucha los que han conseguido conquistas para la clase trabajadora, para la mayoría social, los que han conseguido que la riqueza se reparta cada vez más justamente entre aquellos que la producen, que la producimos. Por tanto, mucho ánimo y mucha esperanza. Y concluyo diciéndoos que los programas que vamos a presentar, que estamos presentando desde Izquierda Unida y las coaliciones y alianzas que hemos hecho en esas convergencias que se están montando y se han montado en muchos sitios de nuestro país, en esa acumulación de fuerzas para hacer frente a las políticas de la derecha y a las políticas neoliberales, quiero deciros que nuestros programas van a ser sólidos, serios, no vamos a vender humo, no vamos a hacer demagogia, no vamos a aprovechar el clima de indignación de la gente para vender motos que no tengan ruedas. Repito, programas solventes, serios, porque a la clase trabajadora y a la mayoría social no se la puede engañar.
no se la puede frustrar. Y esta fuerza política va a decir la verdad de aquello que creemos que se puede hacer en los programas que estamos elaborando y que hemos elaborado, con la participación ciudadana del tejido social, del tejido sindical, en definitiva con la participación del pueblo, y con esos programas, repito, vamos a concurrir a todos estos procesos electorales, municipales, autonómicos y cuando llegue generales, para ir a ese nuevo proyecto de país, a ese país decente, de gente decente y honrada, y donde acabemos con la corrupción y el empleo. Ojalá, y vamos a luchar por ello, pase a ser el desempleo una página negra de nuestra historia. Por tanto, salud, buen trabajo, mucha pedagogía, leer los programas, estudiarlos, mirarlos y, si estáis convencidos, divulgarlos, porque si cada uno y cada una de los que estáis aquí os convencéis y estáis convencidos o convencidas y convencéis a otros 30 o 40 o 50, no os quepa duda que aquí en Utebo va a haber más gente de esta izquierda en este ayuntamiento, y eso será bueno para la mayoría social y para la clase trabajadora. Por tanto, ánimo y un abrazo fuerte. Y que vuelva el cura, joder. Muchas gracias, pero recuerdo que hemos venido a presentar la candidatura y por lo tanto aquí está Rosa, está Rubén, están el resto de compañeros y compañeras que son la voz vuestra, la voz de la izquierda, gente honesta, gente comprometida, gente trabajadora y, en definitiva, gente imprescindible para el cambio en este país. Porque hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles.